espacio. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos el día de hoy. Hoy es martes 14 de julio. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este espacio y recuerden, qué delicia llegar a la tarde, pero siempre con la mejor compañía, la de ustedes. Chicos, les tenemos entonces avisos parroquiales, algunas cositas, recomendaciones generales, pero antes, Miss, ¿alguna recomendación antes de iniciar entonces en este espacio? Sí, quería hacerles la recomendación. Lo que pasa es que a veces los profes, los que están ahorita haciendo profundizaciones, algunos programan con las cuentas de sexto. Entonces es importante que los chicos empiecen a ingresar faltando 5 minuticos y no faltando 15 o 20 porque a veces van a ingresar a otras clases. Entonces sí, ahorita que estaba revisando las profundizaciones de 11 vi algunos chicos de sexto. Entonces, para que ingresen es faltando 5 a la clase de las 12, porque antes las cuentas de Zoom de sexto también las están utilizando otros profes porque pues no nos alcanzan para todos. Entonces, por eso a veces están compartidas. Entonces, sí, para recomendarles eso y que ingresen faltando 5 minuticos. Perfecto, muy bien. Entonces ya con las recomendaciones entonces de coordinación vamos a iniciar este espacio. Y chicos, les tenemos fecha. Ay, Miss, le quería contar también otra cosa. Pero bueno, tenemos entonces fechas 6A, visita desde Grecia. Chicos, un fin de semana muy movido, extremadamente movido. Les quiero contar que muchas personas que habían confirmado, habían dicho, sí, yo desde Atenas estoy con ustedes. Lastimosamente a última hora tuvieron que cancelar la invitación porque sostienen otros compromisos y por los horarios se cruzan. Recordemos que tenemos una diferencia de 8 horas. Sin embargo, les queremos dar una excelente noticia y es que el martes 21 de julio a las 8 de la noche, hora griega, desde Salónica, Grecia, va a estar con nosotros nada más ni nada menos. En este espacio va a estar Angélica. El apellido no lo sé pronunciar bien, les pido disculpas, pero va a estar entonces con nosotros en esta clase, va a estar. ¿Qué vamos a hacer entonces en estas dos sesiones? Hoy vamos cerrando entonces una parte de, ya dame un segundito, hoy estamos contándoles que para darle entonces contexto a Isabela Duque, que me pregunta, Mister, no sé de qué nos estás hablando. Les quiero contar entonces que el próximo, ya está confirmado, el próximo martes en este mismo horario, vamos a tener entonces visita desde Grecia para que ustedes puedan interactuar. Y quiero ser claro que no es una colombiana viviendo en Grecia, es una netamente griega que va a conversar entonces con este espacio, que va a compartir con nosotros. Y Miss, le quiero comentar que si usted nos permite de igual manera que otros docentes también aprovechen la visita para hacerle una pequeña consulta. Entonces, a nuestra visitante. Entonces, quedo atento si es posible o no de la autorización. Es prácticamente un docente que que le gustaría acompañarnos también en este espacio. Muy bien, entonces no siendo más, ya teniendo en cuenta pues la fecha de la visita, el día de hoy vamos a revisar entonces un pequeño repaso de lo que hemos visto y luego vamos a empezar a revisar cuál es esa magna Grecia que se va a presentar frente a nosotros y vamos a revisar entonces nada más ni nada menos. Entonces, vamos a revisar en este espacio qué es lo que sucedió en Grecia, por qué es tan grande, por qué es tan importante. Me preguntan que a qué horas llega ella. Ella llega a las 12, ella inicia sesión con nosotros, entonces para que la podamos aprovechar con más tiempito. Bien, antes de iniciar entonces este espacio, espero que estemos tomando nota del título y ya vamos con el Bill Ringer y con el objetivo de la sesión, pero me gustaría ser claro en algo y es que gracias. Ok, entonces de todas maneras no te preocupes querida que está el video. De todas maneras quería comentarles que hay una excelente alianza porque nosotros entendemos que hay muchas tareas que a ratos por tiempo no podemos realizar, que nos gustaría que si hay temas que estamos viendo en diferentes materias que pudieran realmente hacer un trabajo, ahorrar muchas tareas y poder entre todos seguir ayudándonos. Es así que gracias de igual manera a Coordinación que nos dio el aval, nosotros vamos a generar un trabajito muy sencillo que es elaborar una infografía de un mito. Entonces, los mitos son narraciones de Grecia, son narraciones que la tarea va a estar subida para este viernes, vamos a tener una semana para entregarla, vamos a tener una invitada para charlar sobre esos mitos con ella, vamos a tener aquí otros docentes que nos van a acompañar. Y es que la materia de castellano, la materia de lectura comprensiva, religión y ciencias sociales se han unido
para realmente disminuirte a ti la cantidad de trabajo y realizar un producto en donde estamos todos. Entonces, ¿en qué consiste este trabajo? Que se va a dejar el día viernes en las 4 materias para que tú sepas que haces un trabajito y lo envías. Es muy sencillo. Y de igual manera va a tener una valoración de todos. Es una rúbrica que ya está elaborada, con la cual te vamos a dar los criterios de valoración. Entonces, ¿en qué consiste esa tarea que vamos a hacer, mister? Para este viernes se deja y el viernes 24 de julio, en 10 días hay que entregar. Entonces, ¿en qué consiste? Tú realizas la lectura de un mito, luego haces, de acuerdo a lo que has visto en castellano, de acuerdo a lo que has visto en lectura comprensiva, vas a elaborar una infografía bien hermosa y luego de realizar ese problema, entonces lo que vamos a realizar es que vamos a escribir algo muy sencillo y es, oiga, ¿cuál fue la relación del hombre y los dioses que contaron ahí en el mito? Entonces es una tarea muy sencilla, donde va a haber buen tiempo, donde vamos a estar los 4 profes dispuestos para escucharte, para ayudarlos y donde estamos ahí en ese espacio para poder realmente ayudarnos mutuamente. Aquí Camilo dice, tarea, tortura no agradable realizada para estresar a los alumnos. Bueno, Camilo, de todas maneras hay que tener en cuenta que las tareas desde el marco pedagógico son una oportunidad para que practiques tus conocimientos, para que los lleves a cabo. Y es allí en donde nosotros nos damos la oportunidad de unirnos, precisamente para bajarte la cantidad de tareas y ayudarte a practicar estos conocimientos que te van a servir para la vida. Para cuando viajes a Grecia tengas un tema de qué hablar, como lo vas a hacer con la ciudadana que va a estar con nosotros, y de igual manera para que tengas la oportunidad de graficar la información para cuando llegues a la universidad. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar entonces en este espacio. Si tienen alguna duda, inquietud, vamos a quedar atentos para escucharlos. Y recordemos en este espacio que creo que estas alianzas que estamos haciendo entre profes es para ayudarlos, para bajar la carga y para divertirnos, porque creo que en estas clases estamos haciendo las cosas de una manera diferente también para divertirte. Ok, no siendo más, entonces vamos a iniciar en este espacio. Una vez iniciamos entonces y hemos aclarado este espacio, que suene la música griega, que nos van a acompañar entonces desde la próxima sesión desde Salónica en una semana. Muy bien, entonces vamos a iniciar entonces en este espacio. Levántame el dedito, dime si ya lo tenemos. Cuéntamelo todo. Sí, ya tenemos más listo el título en este espacio, porque ciudades polis, Dios mío, y formas de estado. Vamos a revisar entonces en este espacio. Mister, y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Sí, porque necesitamos que nos quede clarísimo. Muy bien, entonces vamos a iniciar en este espacio. Finish, nos dice por aquí en este espacio. Muy bien. Miss, voy a cortar un momentico el chat para centrarnos en el trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a continuar entonces en este espacio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? ¿Quedó clarísimo? Ok, entonces vamos a borrar en este espacio, vamos a cerrar aquí y vamos a darle entonces aquí clic para tener en cuenta entonces este espacio que se llama el objetivo. Y es que, oiga, ¿qué pasó aquí? Dios mío, se perdió una C. Entonces, el objetivo del día de hoy, entre ciudades y guerras, comprender el desarrollo de las ciudades. Aquí lo tenemos, perfecto, de las ciudades-estado y sus formas de gobierno. Lo vamos a revisar entonces el día de hoy. Y nuestro Bill Ringer, ¿en qué mares? Dios mío, ¿en qué mares se ubica la antigua civilización griega? Acordémonos que son islas, que son los costeños los costeños o la civilización costera, que le da a Occidente su base. Cuéntamelo todo, si ya tenemos el objetivo. Estira tus dedos, por favor. Vamos con toda, cuéntanos todos. ¿En qué mares se ubica la antigua civilización griega? Cuéntamelo todo si ya lo tenemos. Preguntas, inquietudes, cuéntamelo todo. Profe, Cuéntamelo todo. pero ¿cómo te vamos a decir si tienes el chat deshabilitado? Oh, ¿ya está habilitado? Ah, ok, gracias. Ya, revisa porfis. Ahora sí aquí, mira. Uy. Sí, es que no me aparecía habilitado. Ya me Oh, aparecía habilitado. vale, no Gracias. te preocupes, tranquila. Ok, me estás diciendo que Creta. ¡Uy! Pero Creta es una isla, no nos vayamos a olvidar entonces de este espacio, hablamos de mares. Listo, entonces, no te preocupes, Santiago. Cuéntamelo todo, Tomás, ¿lo tienes? No, es que pensé que no ibas a decir que Creta era una isla. Yo, Ah, claro, no, Creta es una isla, no lo vayamos a olvidar. Por aquí Martín dice que el Pacífico. ¡Ay, cómo así! ¿Ah?
Dice, mister, ahí dice sus formas. Vamos a revisar entonces. Claro, formas de gobierno. Dame un segundito porque tengo aquí estas dos cosas. Sí. Ok, listo, ya lo vamos a arreglar acá. Muchas gracias, querido. Mister, Cuéntamelo todo. ¿de las ciudades o es de otra cosa? Ciudades, de las ciudades. Ok. Espérate que ya vamos a arreglar. Aquí lo vamos a colocar más gruesito. A ver si así. Eliminemos este espacio. No, en realidad es y sus formas de gobierno. Porque es que no es solamente una forma. Yo me estoy dejando confundir y es cierto. Sus formas de gobierno. Porque no es solamente una, son varias. ¡Ay, Camilo! Usted me está confundiendo hoy, Dios mío. Mucha queja y mucha confusión. Profe, Seguimos. Dime. Profe, ¿Creta es los dos un país y una isla? No, es una isla, pero que lastimosamente en estos momentos hace parte de Grecia, aunque ha querido su independencia, pero no ha podido. Es que tiene una larga historia, que eso Uy, lo revisaremos en noveno, para serle honesto, porque la Unión Soviética es la que está ahí. Muy bien, por aquí entonces nos están diciendo en un primer momento el mar Mediterráneo, el mar Mediterráneo, el mar Mediterráneo, pero falta uno que inicia por la E, el mar Eje. ¡Ah! Excelente, Santiago Campo nos está diciendo acá el mar Egeo, ¿listo? Aregueo. Nos dice aquí, mister, ¿y la Unión Europea cuándo la veremos? Le voy a ser honesto, la Unión Europea uno lo está revisando cuando uno llega a grado noveno. Ya, para serle honesto, uno lo está observando para los meses de octubre, porque la Unión Europea es realmente muy joven. Pero no se preocupe porque cuando lleguemos a Roma, que dentro de un mes larguito estaremos ya en Roma vamos a revisar directamente todos los países que están en Europa, pero que fueron invadidos por Roma. Entonces vamos a seguir entrando en Europa, no se preocupe. ¿Vale? Ok, ya lo tenemos entonces más que claro. Y es que, damas y caballeros, no se les va a olvidar, y es que, ojo, el mar Egeo y el mar Mediterráneo son los grandes protagonistas de Grecia, porque nuestra invitada, Angélica, que se encuentra en la ciudad de Salónica, ella se encuentra en esta ciudad, es costera con el mar Egeo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces vamos a continuar entonces en este espacio, ya que lo tenemos más que claro. Y vamos a hacer entonces un pequeño recorderis de lo que hemos visto. ¿Listo? Por favor, para poder estar atentos de lo que estamos realizando. Etapas de la historia de Grecia antigua. Vamos a tomar nota y voy a hacer un checklist de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, vamos aquí, el lápiz perfecto, a activarlo. Vamos a colocarle aquí este color. A ver. Entonces, en un primer momento. Todo esto? Sí, tomamos nota, por favor, que este es el cuadro general de lo que hemos visto y a dónde vamos. Entonces, por eso aquí lo vamos a explicar. En un primer momento, oiga, ¿cómo se pobló Grecia? ¿Y qué sucedió con Creta? Observamos entonces a los fenicios, cómo poblaron, cómo se unieron directamente con la población local y a partir de ahí van a ser la cultura. Claro que sí, tomamos nota, por favor, de este gráfico. La semana pasada también tuvimos la oportunidad de revisar qué es esto de la Grecia micénica, que es entender, oiga, cómo se convirtió en un imperio donde la economía funcionó. De todas maneras, vamos a reforzar estas ideas a continuación. Y el día de hoy estaríamos observando la Grecia oscura y de igual manera estaríamos acercándonos con mitología griega, que es lo que vamos a trabajar al cierre de esta semana, y la próxima estaríamos revisando el periodo homérico para entender qué es esto de la Ilíada y la Odisea, entender quién es Zeus, quién es Cronos, entender directamente quiénes son esos dioses del Olimpo y entender cómo construyen unas explicaciones sobre la naturaleza. Y estaríamos entonces a finales de julio, estaríamos revisando la Grecia arcaica del año 700 al año 500, donde vamos a encontrar que arranca el teatro griego y luego el teatro griego vamos a entrar ya a los procesos de las guerras, donde hay una pelea entre filosofía, guerras y formas de gobierno. Para cerrar en la Grecia clásica y nada más ni nada menos, llegar ya en agosto a este señor que se llama Alejandro Magno y observar cómo desde Macedonia se empieza a transformar nada más ni nada menos que este espacio. ¿Listo? Entonces, mister, ¿sabes quién escribió Grecia? No, ni idea. Vamos a revisar entonces en este espacio. Es una excelente pregunta. Yo creo que es algo que voy a tomar aquí nota para poder consultar de dónde viene el nombre. Y yo creería que para la próxima sesión te tendría entonces la información, porque en realidad no tengo
No tengo esa noticia, porque es que sí es muy buena tu pregunta, ¿no? Ni idea por qué le colocaron Grecia. Ok, entonces cuéntamelo todo si ya lo tenemos entonces en este espacio. Preguntas, inquietudes. Tomás, hombre, lo escucho. Preguntas, inquietudes. ¿Quién, yo o alguien que está alzando la mano? No, tú. ¿Tú tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Nope. Listo, perfecto. Ok, vamos a revisar No, entonces. Eh, ¿qué iglesia oscura? ¿La Grecia qué? Oscura. Oscura. Sí, ya la vamos a revisar entonces en este espacio. Hombre, muchas gracias. Martín aquí nos ayuda directamente con este espacio. Entonces, el ADE. Y le quiero dar una noticia, Martín, y es que en Bogotá no hay embajada de Grecia. Esta es en Perú y está en Caracas, Venezuela. Ellos no tienen una presencia fuerte aquí. Hay que tenerlo en cuenta. Los griegos en América Latina no están tan fuerte en Colombia. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Martín, y a ellos se le llaman los helénicos, para que lo tengamos también en cuenta en este espacio. Muy bien, entonces vamos a continuar en este espacio. No, señor, no, señor, no, señor. Profe, ¿tú sabes si lo del Minotauro y cómo se creó? Ya vamos a revisar entonces lo del Minotauro. No te preocupes, Ana Sofía, que ya vamos a llegar a este Está bien, espacio. pases, por favor. Ok, listo, no te preocupes. Hasta el momento, ¿hay alguna otra duda, inquietud? Ya vamos a revisar entonces lo del Minotauro. Recordemos que el Minotauro es básicamente un mito que se crea en la isla de Creta, porque en la isla de Creta vamos a tener unos toros que son salvajes. Y estos toros salvajes, nada más ni nada menos, van a ser alimentados en los bosques. Y vamos a encontrar entonces que una forma de castigar a las personas que se han portado mal o a las familias de los reos, o sea, de aquellos que han hecho las cosas mal y para asumir entonces un proceso de justicia, es mandarlos al bosque para que los toros salvajes los consuman. Pero realmente vamos a observar que con este proceso se crea ese el mito del Minotauro. Quiero ser claro en eso. Y es que en Creta sí existieron toros salvajes, pero se cree que como actuaban en manada, se cree que van a tener un laberinto como un hogar, se cree realmente que van a tener entonces un cuerpo humano porque son capaces de destruir al hombre y asimismo asumir su fuerza. Pero pues realmente es un mito. Preguntas, inquietudes. Dice Laura, hoy es el día del tiburón. Muy bien, entonces hay que cuidar entonces nuestros mares y cero plásticos. Entonces, por favor, hay que disminuir el consumo de plásticos para que nuestros mares no estén tan llenos de este plástico que mata a toda la fauna marina. Muy bien, entonces cuéntamelo todo si ya lo tenemos más que listo, porque vamos a hacer entonces un pequeño repaso. Camilo me está diciendo que sí, que ya lo tiene más que listo, que listo, que listo. ¿Listo, Tomás? ¿Ya lo tienes? Quedo muy atento, Tomás. Ya casi me falta un poquito. Por favor, entonces para que lo tengamos, dale María José. Hasta el momento, preguntas, inquietudes, hasta el momento ninguna. Listo, entonces, recordemos entonces en la cultura cretense cómo se realiza el poblamiento de la isla de Creta y luego de Creta cómo se expande ese poblamiento hacia las costas de Turquía y hacia las costas griegas. Y luego entender que gracias a la unión de estas tribus, vamos a encontrar que van a nacer los aqueos y los aqueos van a ser quienes van a invadir desde una ciudad que se llama Micenas, que van a invadir el resto de islas. Y al invadir el resto de islas y el resto de pequeñas ciudades que se estaban instaurando, ellos van a tener un control de la economía, más no del territorio, que lastimosamente va a entrar a peleas y va a llegar a la Grecia oscura en el año 1200 al 900 antes de Cristo. ¿Por qué? Nada más ni nada menos que la división por cuenta de las preferencias que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces, preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Ninguna? Ok, entonces, Laura, no entiendo, profe, ya llegó. Laura, recordemos que la invitada va a estar el próximo martes. ¿Listo? Ok, entonces vamos a pasar y ninguna pregunta, ninguna inquietud. Perfecto, muy bien, entonces, vamos a continuar entonces en este espacio, vamos a borrar acá y vamos a continuar entonces en este espacio. Ok, recordando, entonces en este, ¿qué pasó, María José? Ok. María José, pero acuérdate la recomendación que te dio coordinación, querida, y es que estas diapositivas van a quedar en la plataforma, así que tú las puedes consultar, no te preocupes. Entonces, tranquila, querida. Pero sí necesitamos, porque mira, son las 12:25 para poder adelantar. ¿Listo? Ok, entonces, vamos a continuar entonces en este espacio. Y es que vamos a encontrar acá recordando la cultura cretense, y es que la cultura cretense, vamos a... Profe,
Dígame, Pero Tomás. no, es que me falta una palabra, era Grecia jeque, Helénica. helénica, algo así. Helénica. Listo, gracias. No, no te preocupes, Isabela. Estamos ahí poquito a poquito. ¿Listo? Ok, entonces acá vamos a recordar. Muy sencillo. Nos dice aquí Tomás. Hombre, mister, tomamos nota de lo que dice la tortuga y el pez, por favor, por supuesto. Y es que vamos a recordar lo que vimos la semana pasada, que es muy sencillo. Y es recordar el poblamiento de este territorio gracias a los fenicios. Recordemos que los fenicios eran los marineros y eran los que iban por el mar Mediterráneo y estaban fortaleciendo su economía a través del intercambio. Recordemos la posición de la isla de Creta y cómo desde la isla de Creta los fenicios ven una oportunidad de quedarse en un lugar estratégico donde ellos se mezclan con los nativos y ellos van a tener la oportunidad no solamente de quedarse en Creta, sino de extenderse, de llegar a las demás islas del mar Egeo y a las costas de Turquía y, por supuesto, a las costas de Grecia. Y eso va a permitir que ellos empiecen a construir pequeñas ciudades. Y esas pequeñas ciudades empiezan poco a poco a trabajar en la agricultura, van a empezar a realizar la cría del ganado y van a empezar poco a poco a prosperar a orillas del mar, van a empezar a aprovechar los recursos naturales que están cerca y eso les va a dar a ellos mayor autonomía. Entonces, pero vamos a observar que esto no les va a durar mucho porque en pleno proceso de la cultura cretense vamos a tener la conformación de los aqueos. Y es que los aqueos van a ser aquellos que van a realizar una invasión al resto de Grecia. Pero una pregunta bien fácil y vamos a escuchar directamente aquí a dos personas. ¿Eso quiere decir que los griegos son una raza pura? ¿Ellos son puros realmente? Fabiana, te escucho. ¿Será que sí o son producto de una mezcla? ¿Qué ha pasado con los griegos? Te escucho, Fabiana. Cuéntanoslo todo. Por aquí, Tomás, usted tiene el análisis. Lo escuchamos, Tomás. ¿Una cultura pura, los griegos? ¿Sí? ¿No? No, no son puros, si no estoy mal, no son puros. ¿Por qué, Son hombre? como con una mezcla. Son una mezcla cultural. Quiero ser claro en eso. Lo mismo que los americanos. Los Ah, latinoamericanos ok. no somos realmente puros, tenemos una mezcla de razas y es que eso mismo va a suceder entonces en este proceso de poblamiento. ¿Listo? Mister, una duda, ¿por qué los griegos viven al lado del agua? Claro que sí, Martín, te la voy a responder y aquí con una autora. La autora se llama Mircea Eliade y ella manifiesta que en este libro que se llama El mito del eterno retorno, ella manifiesta que los griegos se van a instaurar siempre en las costas porque ellos van a construir una idea de la montaña sagrada. Significa que los dioses están en las montañas y vamos a encontrar que las montañas tienen dos funciones, una de una pared geográfica y la otra va a tener un sentido religioso. Entonces ellos no se meten por sus condiciones climáticas y no se meten tampoco porque consideran que allá viven los dioses. Entonces para ellos se van a quedar, básicamente su desarrollo es en las costas. Pero ojo, no todo el tiempo fue así. Vamos a encontrar que cuando llegan los romanos a invadir Grecia, vamos a encontrar que los romanos sí conquistan las montañas. Y vamos a observar que con la presencia de Grecia, de Roma en Grecia, se van a multiplicar entonces las ciudades ahora en las montañas. Entonces quiero ser claro en ese espacio, porque ellos viven es casi que en las costas, son ciudades costeras o isleñas, porque tienen una concepción de la montaña como sagrada. Incluso si tú te das cuenta, a las islas que ellos van, como van a haber montañas, ellos creen que los dioses están en todos los lugares porque hay una presencia de las montañas. Muy bien, entonces, espero que haya quedado claro este primer momento y es que llegamos a esto que se llama la Grecia micénica. Claro, María José, te escucho, querida. Pregunta. Sí. Copiamos los dibujos y copiamos lo que hay abajo. Sí, querida, no hay ningún problema. Por acá me están diciendo que me devuelva un momentico. Ok, Mister, claro que sí. Yo mister, es que me volvió a sacar Zoom y no pude copiar. No te preocupes, Isa, Y la verdad no sé qué explicar. Tranquila, no te preocupes. Si deseas, volvemos a realizar entonces la explicación. Y aquí me están pidiendo que realice una diferencia con el caso de Japón. No hay ningún problema, lo podemos hacer. Pero entonces, vamos a revisar, te voy a explicar a ti, querida, y de inmediato entonces continuamos con el ejemplo de Japón. Ya, Sami, dame un segundito, explico esto y ya te respondo tu pregunta. Entonces, ¿qué estábamos observando nosotros? Que en el proceso de poblamiento
eso se llama conformación poblacional, porque llega la gente, se baja de las embarcaciones, va cogiendo elementos de la naturaleza, crea sus casas, empieza a cultivar la tierra. Ese proceso se llama la conformación de la población en Grecia y arranca directamente en Turquía. Y de Turquía, luego navegando, se van a ir entonces poco a poco a Grecia y luego a las islas del Mar Egeo, a Grecia y a Turquía y luego a las islas del Mar Egeo. Y eso permite que se mezclen las culturas y, por supuesto, les va a dar una gran ventaja. Y es que cuando se mezclan van a conformar tribus propias, tribus locales. Y eso va a permitir que aparezcan los aqueos, y los aqueos vayan desde su ciudad que se llama Micenas, van a llegar a invadir a otras ciudades para compartir una economía. Eso fue lo que explicamos. Ahora, me está diciendo Martín, mister, y otra, pero que no tiene nada que ver con el tema, ¿por qué en Japón hay tantas islas? Bien, entonces recordemos que como lo vimos nosotros en el mes de mayo, en Secretos de Asia, recordemos que el continente asiático en Extremo Oriente están confluyendo tres placas tectónicas, la placa del Pacífico, la placa china y la placa asiática, pero es que se me olvida cuál es el nombre. Hay tres placas que están confluyendo. Cuando están confluyendo, ¿qué significa confluir? Que se están encontrando. Como se están encontrando, los volcanes marinos, al sentir la presión del movimiento de las placas tectónicas, hace que salga lava. Y como sale lava, acordémonos que en el Pacífico las islas básicamente son de composición volcánica. Mientras que en Europa, en este espacio de Grecia, las islas no son solamente producto de volcanes, ni del choque de la placa europea y africana, sino que es más una ruptura de la tierra. Quiero ser claro en eso. Es como una galleta que se rompe por tanto movimiento telúrico y por eso quedan esos pedazos de tierra, que le vamos a llamar islas en el Mar Egeo. Entonces, esa es la diferencia que vamos a encontrar entre la formación de las islas de Japón, que son básicamente islas volcánicas, a las que vamos a encontrar entonces en Grecia. ¿Listo? ¿Y por qué hay tantas islas en Japón? Porque siempre están en constante movimiento las placas tectónicas y eso genera que la lava constantemente salga. Y por eso se están creando muy seguido las islas. ¿Listo? Ok, entonces, ahora sí, Samuel, hombre, lo escucho, ya que vamos a pasar entonces en este espacio. Listo, Samuel, rápidamente lo escucho. Listo, mister. Lo que pasa es que te querían decir a ti de que Duque quería, pues Duque puede ver el video. Nosotros pues, cuando tú lo subas, pues ella puede ver el video. Ah, sí. Sí, claro, no hay ningún problema. Sí, esa es la gran sugerencia. Listo, muchísimas gracias por tu... No, muchas gracias. Ok, vamos a continuar entonces en este espacio para ir cerrando porque chicos, son las 12:33 y tenemos de igual manera que continuar. Y es que vamos a encontrar entonces que va a aparecer, gracias a la unión de los fenicios con las tribus locales, vamos a encontrar nada más ni nada menos la conformación de la Grecia micénica. Y es en donde vamos a encontrar que se formó una tribu que se llaman los aqueos, y los aqueos lo que van a salir es a invadir a los otros pueblos que también se están conformando. Pero quiero ser claro que lo hacen es por economía. Cuando lo hacen por economía, eso permite que primero intercambien, sí, por favor, tomemos nota rápidamente, permiten que intercambien productos y eso va a permitir que la canasta familiar sea diferente, o sea, el mercadito tenga diversidad de productos y que la economía permita una mayor riqueza. Mister, ¿qué quiere decir eso? Si en una isla, como por ejemplo la de Samos, van a, qué sé yo, a cultivar mangos y en Troya cultivan cocos y el trigo lo cultivan en Micenas, lo que va a suceder es que los micénicos recogen la producción de mangos y de cocos, la llevan a Micenas, intercambian mercancías y eso va a llevar que Micenas se convierta en un gran mercado. Pero en Micenas no les preocupa solamente tener el mercado lleno de la diversidad de productos, sino que lo que hacen es que gran mayoría de esos alimentos los van a llevar a Creta y de Creta los venden en los diferentes pueblos y puertos que estén en el mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Va a aparecer riqueza porque el oro, los metales de otras ciudades va a llegar a Creta y de Creta a Micenas. Entonces, eso va a generar riqueza. Y de igual manera,
este proceso se convierte en un proceso económico, porque los cocos no se quedan en un solo lugar, ni los mangos en un solo lugar, sino que empiezan a distribuirse y empiezan a compartir. Pero quiero ser claro, no es que sale toda la cosecha de cocos, toda la cosecha de mangos y se va a entregar, sino que lo que van a hacer en este espacio es realizar un proceso de intercambio, siempre reservando la alimentación propia, y a partir de ese intercambio empiezan a fortalecer su economía. Quiero ser claro con eso. Santiago dice, o sea, los cocos y el mango lo intercambian por trigo para que los cocos y los mangos los vendan. Claro, porque es que esa es la idea. Tener la idea de micenas es difícil de entender, pero es muy fácil a la vez. Mire, si hacemos negocio con Santiago, con Tomás y con Lucas, y ellos me entregan una parte de su producción y yo le intercambio a la de ellos, yo voy a tener diferentes productos, lo que me va a permitir no solamente compartirlos con ellos tres, sino salirlos a vender a otro espacio. Y eso va a generar que yo tenga mayor capacidad de riqueza. Entonces vamos a ver que los micénicos van a empezar a construir fortalezas, van a empezar poco a poco a empezar a generar dinero y por ende riqueza. Entonces, exacto, muy bien, Santiago. Santiago dice acá, ahora sí voy a abrir el chat. Santiago dice acá, o sea, tienes más variedad, lo que genera más dinero. Claro, porque yo no solamente estaría haciendo negocios con Tomás, con Santiago y con Lucas, sino que estaría haciendo negocios con otras personas, lo que permite que a mayor cantidad de clientes puedo intercambiar la mercancía, mayor cantidad de riquezas. Entonces, esto es un juego de mercancías donde los micénicos no les interesa gobernar. O sea, que gobierne Tomás su isla, que Lucas gobierne su isla, que se gobiernen. Lo que les interesa a los micénicos es la economía. Eso es lo que más les interesa. Y que cuando llegue el dinerito, pues, ¿a quién le va a invertir más y a quién no? Entonces, quiero ser claro porque ya que estamos viendo principios de economía en la Grecia micénica, y eso va a llevar a que cada pueblo, si bien es cierto, se gobierna por sí solo, tiene que hacerle caso a los micénicos, porque quien mueve la economía son los micénicos. Los que traen los barcos para realizar el intercambio son los micénicos. Entonces, la invasión de los aqueos no es para decir, quietos ahí todos, aquí mando yo, el aqueo. No, 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 no. Lo hacen es, yo aquí mando, pero para que me lleve una parte de su economía, para que intercambiemos y para que yo sea el beneficiado en economía. Más usted verá cómo se gobierna. Y es que en ese espacio vamos a encontrar que cada pueblo va a empezar a construir monarquías. ¿Qué es una monarquía? Las monarquías, y con eso ya voy pasando en este espacio, dame un segundo, Santiago. Las monarquías viene siendo que la familia más antigua que haya llegado o que siempre haya vivido en ese territorio se crea con el derecho de gobernar. Entonces vamos a tener a un representante de la familia que va a ser nombrado rey, que es el que gobierna sobre las otras familias. Pero quiero ser claro, eso es en cada isla. Pero para los micénicos lo más importante es la economía. Por eso, no importa cómo se gobiernen, lo que interesa es que envíen las mercancías para poderlas vender. Entonces, quiero ser claro porque son dos ideas diferentes. Una idea económica, que es todos estamos unidos y todos le hacen caso a los micénicos, porque es el que saca sus productos a otros lugares y es el que obtiene más riquezas. Y otra cosa es la política, y es que los aqueos ven imposible gobernar. Y ya les voy a mostrar a un clic por qué. Santiago dice, un ejemplo es, digamos, yo compro un celular, ellos me dan el celular y yo con el dinero. Con ese dinero ellos podrían comprar un Xbox para tener más variedad y vender más productos que generen ingresos. Exacto. Porque para los micénicos lo que les preocupa es tener una economía tan fuerte que cada quien mire a ver cómo se van a gobernar. Lo que interesa es la economía. Y, por supuesto, diversificar los productos, vender pocillos. Acuérdense que ellos son hijos de los fenicios, ¿no? Entonces los fenicios, como buenos comerciantes, no se quedan solamente con un producto, sino que varían. Y acordémonos que los fenicios son los inventores del vidrio. Entonces caigan en cuenta cómo diversificar la producción, pues eso va a generar mayor capacidad de riqueza, porque si no se venden las manzanas, se venden las peras. Si no se venden las peras ni las manzanas, se venden los mangos. Entonces, si no se venden los productos para comer, porque hay mucha prosperidad, les vendo los accesorios. Entonces, caiga en cuenta cómo los micénicos juegan con eso para garantizar su riqueza. Eso sí, cada quien mirará cómo se organiza y eso va a ser un problema, como lo vamos a ver aquí a continuación. Mister, ¿por qué los aqueos o los micénicos no pueden gobernar? Voy a cerrar el chat un momento.
¿Por qué no pueden gobernar todo el territorio? Pues mire, Micenas se encuentra acá y mire las islas lo lejos que están. Entonces, una cosa es enviar un barco por todo esto que se llama el mar Egeo. El mar Egeo es todo esto. Entonces, una cosa es enviar nada más ni nada menos un barco para recoger toda la producción y así llevarla a Creta y de Creta a diferentes lugares. Y otra cosa es gobernar. Es que es imposible gobernar. Porque quiero decir esto, y ya te leo en el chat, porque observe que hay un mar de por medio. Usted depende de los vientos para navegar. Entonces, para colocar un ejemplo bastante chistoso, pero que prefiero ser claro, si en Troya hay una revolución, pues se tardaría casi un mes, mes y medio, se tardarían desde Micena a llegar a Troya. Si existe un proceso de revolución en Naxos o en Nacoa, pues es muy difícil llegar. Entonces, si en Samos hay una revolución, pues ¿quién puede gobernar? Porque hay un mar de por medio. Entonces, se vuelve muy difícil para los aqueos realmente controlar. Entonces, cada quien, por favor, gobiérnese, porque hay un mar de por medio y el mar impide. Y quiero ser claro, y esta idea espero que quede clara durante muchos años, y es que para gobernar se necesita tener un territorio. O sea, se necesita tener tierra de por medio. ¿Por qué los chinos pueden gobernar sobre un territorio tan grande? Porque está unido por la placa continental. De lo contrario, sería muy difícil. ¿Por qué la India se puede gobernar? Porque está toda en un conjunto territorial. De igual manera sucede con Mesopotamia, sucede con Egipto. Pero cuando hay un mar de por medio es muy difícil, porque los tiempos dependen es de los vientos marinos, de los vientos alisios. Y eso va a permitir que llegar de un lugar a otro se tarde más o menos tiempo y la toma de decisiones pues va a ser mucho más compleja. ¿Qué es fácil? Lo fácil es enviar un barco que realice este recorrido y con ese recorrido recoja la producción de Troya, de Samos, de Chios, de Rodas, llevarla a Chipre para que de Chipre salga a otros espacios como Egipto, como Libia, como incluso el mismo Líbano, e incluso si lo quieren enviar hasta Italia. Claro que sí, lo escucho. ¿Qué pasaría si los barcos de vela ahí se quedaran sin viento? O sea, no tienen viento. La economía, el barco queda suspendido, queda varado y la economía se vería afectada. Porque es que quiero ser claro en este proceso. Y es que los barcos se convierten en bodegas de los alimentos, de las mercancías. Y si no hay viento, pues grave porque en la medida que pasa el tiempo los alimentos se van dañando. Y para vender la mercancía, pues va a ser mucho más difícil. Me preguntan acá, ¿Crete es Creta? Sí, señores, que este mapa está en inglés. No sé si usted se ha dado cuenta, pero pocos mapas están realmente en español, porque es que mucha gente pasa este tema como muy rápido, en cambio en otros países sí lo vemos con mayor detenimiento. Muy bien. Santiago dice, mister, y sigamos, Claudia López es la presidenta de Bogotá, pero Iván Duque del país. En este caso, ¿qué pasaría con lo que estamos viviendo? Hombre, pues es una pregunta que no se la puedo contestar en estos momentos, pero que sí se puede aplicar acá. Es que haga de cuenta que el presidente de todo este territorio son los micenas, pero los alcaldes son los propios monarcas, los propios gobernantes. Y es que suena difícil, pero en el caso griego es imposible mandar sobre todos estos territorios. Porque es que mire nada más la distancia en un mapa. En un mapa mire la distancia hasta Troya. Y ojo porque una cosa es gobernar en la Grecia continental y otra cosa es gobernar en la Grecia turca, que es en donde está nada más ni nada menos que este espacio de Troya. Muy bien, vamos a continuar entonces en este espacio. Pienso que los argumentos se han presentado, pero ¿qué hace que la Grecia micénica entre en caída? Y así vamos llegando. Mister, eso era para aplicarlo ahí, dice. No entiendo. Santiago, ¿puedes abrir entonces el micrófono y te escucho nos mejor? acompañará en la segunda. Sí, mister, o sea, lo que dijiste Creta era para ponerlo ahí como ejemplo. Es que es difícil el caso de Bogotá. Yo siento que nos tocaría revisarlo de una manera diferente. Te la debo. No, o sea, dime. O sea, Hola, muy buenas tardes, qué placer. Yo cogí ese ejemplo, pero si era para referirme con lo de Creta y eso. Es que es difícil lo que voy a decir, pero está pasando.
porque es que aquí va a existir, me devuelvo ya para que tomen nota a continuación. Eso que usted dice está pasando, porque es que una cosa es el gobierno que quiere tener cada ciudad y otra cosa es el gran gobierno. Y es algo que está pasando, y es algo que va a pasar en la Grecia oscura. Y es que cada gobierno va a empezar a desconocer, o sea, cada ciudad va a desconocer entonces a Micenas, como está sucediendo hoy en algunas alcaldías. El presidente puede decir, todo el mundo sale, pero el alcalde dice, toque de queda, alargue de cuarentena. Entonces vamos a tener ahí unas peleas entre lo que dice un grande, el que supuestamente manda a nivel nacional, como en este caso son micénicas, como en el caso colombiano puede ser el presidente, y otra cosa es lo que dice el rey o el alcalde de cada municipio. Entonces, ¿es algo que está sucediendo? Sí, es algo. Ok, entonces vamos a revisar entonces en este espacio, y es que la Grecia micénica sostiene una división por conflictos internos, donde hay unas preferencias y hay peleas entre ciudades. Sí, entre ciudades, por favor, sí, tomamos nota. Y quiero ser claro con este espacio porque Pedro Barcelo, que es el autor que consulté para este espacio, nos va a mostrar que van a existir unas preferencias. Entonces, los micénicos van a empezar a invertirle más a los vecinos y van a descuidar a las ciudades que están en las islas, va a descuidar a esa Grecia que está en las costas turcas. Entonces, solamente las utiliza para las mercancías, mas no las está utilizando para inyectarles capital. ¿Qué quiere decir? Le coloca fortalezas para defenderse en caso de una invasión a Micenas y a las ciudades que están cerca de Micenas. A Creta le coloca templos, ¿sí? Pero ¿realmente va a existir un apoyo al otro lado del mar? No. Entonces, ¿qué pasa con los micenas? Los micenas empiezan a ser como el papá que le da a un hijo más y a los otros menos. Entonces, eso va a generar un conflicto, que es la pelea entre hermanos por quién es el que va a tener mayor cantidad de territorio. Y eso, por el problema de las preferencias, va a llevar a que las propias ciudades empiecen a pelear entre ellas. Entonces, vamos a encontrar que Samos va a tener una pelea con Rodas. Vamos a empezar a observar cómo las ciudades empiezan a competir entre ellas. Es para sálvese quien pueda, porque el que manda en la economía no está generando progreso, solamente es para él. O sea, se está trabajando, es para volver ricos a los micénicos, y los micénicos ayudan económicamente hablando solamente a los vecinos, mientras que los que están más lejos, las islas que están en el mar Egeo, las costas que están en Turquía, en ningún momento son apoyadas. Entonces vamos a encontrar que esa diferencia de las preferencias, ya para ir cerrando en este espacio, va a generar una crisis, y esa crisis se va a llamar la Grecia oscura. ¿Por qué se va a llamar la Grecia oscura? Porque las ciudades se van a empezar a pelear entre sí, porque la economía ya no van a volver a intercambiar, porque, pendiente, sale un barco cargado de mangos desde Rodas. ¿Qué hay que hacer? Ir a robar ese barco. ¿Y qué pasó con la economía? Se pierde, porque ya no hay la manera de intercambiar, porque la mercancía se la van a robar. Entonces van a empezar a sostener unos procesos de guerras, donde tras del hecho, observando que hay una supuesta unión, pero que es totalmente falsa, porque el único rico viene siendo los micénicos, eso va a llevar a que se empiecen a pelear entre ciudades, y eso va a llevar a aprovechar otras civilizaciones como los dorios y los filisteos para invadirlos, para decirles, tranquilo que yo sí lo puedo invadir a usted y yo sí puedo colocar el rey que yo quiera. Entonces ahí vamos a encontrar cómo van a existir invasiones, cómo van a haber pestes como la viruela. Vamos a observar la hambruna, precisamente porque si no se puede comercializar, pues la canasta familiar va a disminuir. Una cosa es el que vende maderas porque tiene bosques alrededor y no cultiva. Y otra cosa es el que tiene un gran cultivo, pero le hace falta las herramientas. Entonces, gracias a la economía se pueden ayudar, pero si hay guerra, no puede la economía estar andando. Y por eso se quiebra. Dígame, Tomás. Y si el que tiene, o sea, lo que dijiste, y si el que tiene muchos cultivos y el que no tiene, así sucesivamente, no me acuerdo cómo. Tranquilo, lo vuelvo a repetir. Van a combinar. Es que ahí está el problema. Si empiezan a pelear, lastimosamente la economía se estanca porque no se pueden vender productos, y como no se venden productos, no pueden intercambiar. Y como no pueden intercambiar, usted tuvo una cosecha, por ejemplo, de fresas, pero ¿usted cómo la va a vender si hay guerra? Si usted saca la mercancía, a usted se la pueden robar. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a tener que destruir o regalar una parte de su cosecha, y eso le va a generar quiebra económica porque usted no va a tener riqueza, pérdida del trabajo, y eso, nada más ni nada menos, le va a generar
una quiebra, no solamente a usted, sino al lugar en donde usted se moviliza. Entonces, quiero ser claro con esa idea, y es que lastimosamente las preferencias y como Micenas no tiene la fuerza para poder doblegar y para poder decirle a ellos, qué pena, pero me hacen caso, porque es que una cosa es ir a Troya a traer las mercancías, ir a Rodas, ir a Samos, ¿sí? A Termépolis, y otra cosa muy diferente es ya decir, yo mando acá, porque ahí lastimosamente no tiene el poder militar. Una cosa es que económicamente sí sea el que mueva la economía, pero en política no. El política gobierna a cada uno. Y si se empiezan a pelear, lastimosamente va a llegar, no, la peste negra no, estamos hablando aquí de la viruela realmente. ¿Qué va a pasar en este espacio? Pues la economía se estanca, las enfermedades van a aparecer, aumenta la pobreza y a eso se le va a llamar la Grecia oscura, porque todos pelean contra todos. Y ese es un gran problema. Y de ahí va a salir Homero, que es el filósofo y es el que escribe la Ilíada y la Odisea para contar unas historias de una Grecia que fue próspera, pero que realmente se acabó. Y ese es el gran problema. Muy bien, dice Mister, pero también habían alianzas entre ciudades. Sí, y ese va a ser un problema para la guerra que vamos a ver en 2 semanas. Y es que vamos a ver que de los peores momentos de Grecia van a nacer las mejores alianzas. Entonces aquí ahora sí va a aparecer Atenas y Atenas va a decir que yo me voy a unir con mis ciudades vecinas y vamos a hacer una liga para cuidarnos entre todos. Entonces caiga en cuenta que la Grecia micénica intentó unirlos gracias a la economía, pero las peleas internas entre las ciudades los destruyó. Y la Grecia que viene más adelante va a ser la Liga de Esparta, la Liga de Atenas, y van a ser ligas que comparten, pero que están a punto de llegar a la guerra hasta que entran a más conflictos bélicos. Listo, preguntas, inquietudes hasta el momento. Muy bien, entonces vamos pasando a este espacio. Como les decía, ya para llegar al cierre de este espacio, observe, yo creo que el mapa habla por sí solo, ya le habíamos hecho un análisis. Observe que hay una división, hay más progreso acá. Aquí queda Micenas. Observe cómo Micenas es lastimosamente una mala administradora, porque observe que a sus vecinos, a la Grecia continental y a la Grecia del Peloponeso, sí le va a dar riqueza, mientras que a Turquía, a esa Turquía de Troya, de Termi, de Samos, lo va a dejar solo. Observe lo que le da a las islas, casi nada, le da simplemente una fortaleza y le da aquí un templo. Y observe lo que le dan lastimosamente a Creta, que son templos. Entonces, pues, ¿quién es realmente el rico? Pues la Grecia continental, la Grecia del Peloponesio, y los pobres son los otros. Y ese trato desigual va a llevar a que se vayan a la guerra. Y como se van a la guerra, pues vamos a encontrar el resultado que es la Grecia oscura. Y la Grecia oscura es que todos contra todos. Y eso va a llevar a una caída económica y una caída territorial, porque la gente va a perder el control de sus territorios. Invaden Troya y le colocan otro rey. Luego va a aparecer una revolución. Entonces, ¿qué pasa? De guerra en guerra se van a agotar los recursos, se agotan los suelos porque no hay quien los siembre, no hay quien trabaje la tierra. Van a aparecer las hambrunas y las pestes y van a aparecer los invasores externos que hablan otros idiomas. Entonces vamos a encontrar desde Italia a los dorios invadiendo Micenas. Desde Fenicia vamos a encontrar entonces a los filiteos y eso hace que se caiga la economía y que la gente muera. Porque como están de guerra en guerra, claro que si tomamos nota de esto y con esto vamos cerrando, como están de guerra en guerra, pues eso va a generar nada más ni nada menos que la cantidad de población que existía en tiempos de prosperidad, pues caiga muerta en las guerras. Y súbele que si el mismo que cultiva es el mismo que va a la guerra, pues la agricultura se va a ir por el suelo. Porque mientras que los otros que se dedicaban a otras labores aprenden a la agricultura, va a pasar tiempo. Entonces, esto se llama la Grecia oscura, que dura en total 300 años. Y es que en el año 900 antes de Cristo van a empezar ahora sí las polis a conformarse, porque ya van a ser ciudades-estado. Y cuando aparecen las ciudades-estado, que ya no le tienen que rendir cuentas ni a Micenas ni a Creta, sino que ellas solitas se gobiernan y ellas solitas manejan su economía, ahí es en donde va a aparecer la luz para Grecia. Ahí es en donde van a construir palacios, ahí es en donde van a empezar a tener grandes puertos, donde van a construir grandes barcos, pero caigan en cuenta que ellos vienen de este proceso que es traumático, que es de la Grecia oscura. Ok, preguntas, inquietudes. Ninguna. Nos dice Tomás, Mister, ¿sí sabías que desde la Edad de Piedra se han encontrado rastros de la peste negra en algunos cadáveres antiguos? Sí, señor, eso quiero ser claro.
Ninguna duda, ninguna inquietud. Entonces yo sí le voy a hacer claro, cuando ustedes tengan familia o en la casa, digamos a los papás hay que decirles que el trato debe ser equitativo. ¿Listo? Ni a uno se le da más, ni al otro menos, todo por igual, precisamente porque eso genera guerras. Y cuando se generan guerras, pues se destruye todo lo bonito que se tenía. Entonces, siempre ante todo la equidad. Muy bien, preguntas, inquietudes, ¿ninguna? ¿Estamos siendo claros? ¿No estamos siendo claros? ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Ninguna pregunta, ninguna inquietud? ¿Nada? No lo puedo creer. Listo. Entonces, para ir cerrando entonces este espacio, ahora sí vamos a encontrar la Grecia próspera. Ok, María José, te escucho. Pregunta. ¿Qué tiene que ver de que todo igual con lo que... No entiendo, amor. ¿Me haces un favor? ¿Me escribes la pregunta? O sea, ¿qué tiene que ver qué con qué? Escríbeme la pregunta, por favor. Escríbemela y ya te respondo. Lo de la pelea de los hermanos con Grecia. Ah, porque las ciudades vienen siendo hermanas, porque las ciudades están creciendo poco a poco a la vez. Entonces, lo que sucede es que haga de cuenta que el papá son los micénicos. ¿Listo? Y vamos a encontrar que las ciudades empiezan a crecer poco a poco con la influencia de los micénicos. Entonces parecen hermanas las ciudades porque van creciendo, se van ayudando entre sí. Pero cuando los micénicos, que son quienes apoyan la economía, empiezan a darle privilegio a unos y a otros no, se van a empezar a pelear las ciudades. ¿Fui claro ahora sí o no? Cuéntamelo todo, quedo atento. Y mientras tanto, Lucas dice acá, mister, igualdad y equidad es lo mismo. No, señor. Igualdad es que todos deben tener el mismo producto con la misma cantidad. Y la equidad es darle más a quien lo necesita. Entonces, quiero ser claro en eso. Hay una gran diferencia entre igualdad y otra cosa es equidad. Muy bien, son las 12:57. Vamos cerrando este espacio. Les agradecemos a todos. La próxima sesión vamos a observar mitología griega porque es que gracias se podría relacionar con comunismo y capitalismo. Sí, claro, pero quiero ser claro que el capitalismo le dice a usted, trabaja y a partir de lo que trabajas, de lo que tú sepas hacer y del tiempo que dediques, vas a tener una producción. Y el comunismo es básicamente darle a todos, un ejemplo, darle a todos el mismo dinero para que lo distribuyan ya en lo que ellos quieran. Entonces hay una diferencia bastante grande, pero eso lo vas a entender cuando llegues a 10º. Por el momento, en este espacio cerramos y vamos a observar entonces en la próxima clase la consecuencia de esta Grecia oscura que va a ser la mitología. Y es que parece que ¿quién nos puede sacar de toda esta guerra, de todo este proceso? Los dioses. Y vamos a observar entonces cómo la mitología, que va a ser el trabajo que ustedes van a desarrollar en 10 días, va a jugar un papel importantísimo. No siendo más, 12:58, les deseamos a todos una excelente tarde. Cuídense mucho. Muchas gracias por tu compañía y que les vaya muy, muy bien. Listo, chao. Chao. Cuídense muchísimo, Chao, que les vaya mister. súper. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Que les vaya súper. Chao, mister. Chao, Juanchito, que te vaya súper. Chao.